Bienvenidos de nuevo a otra explicación más para el despertar de la conciencia. Hoy tenemos el capítulo 11, la creación del alma y el espíritu. Aquí nosotros vamos a comprender cómo la persona empieza a despertar conciencia a través de unos pasos. Esto es para que cada uno de nosotros tengamos claro cuál es el camino a seguir, con el fin de despertar nuestra propia conciencia a través de la limpieza de nuestra alma, para llegar a un espíritu. Pero primero vamos a explicar qué es el alma. El alma es parte de nuestra conciencia, pero que lamentablemente se encuentra atrapada en todos nuestros defectos psicológicos. Y como aquí se ve en esta diapositiva, está en tinieblas, en constante oscuridad. ¿Por qué? Porque nosotros preferimos nuestro placer, nuestro ego, en pro del despertar, de nuestra propia chispa, de nuestra propia monada de conciencia. Pero una vez que la persona empieza a despertar conciencia, ¿a través de qué? De la muerte psicológica, el nacimiento espiritual y el sacrificio por la humanidad, toda esta chispa se empieza a limpiar y empieza a brillar. Y a medida que esto va pasando, el alma empieza a pasar por unos procesos de despertar algunas facultades, algunos poderes y algunas virtudes. ¿Por qué virtudes? Porque todos nosotros tenemos virtudes dentro de nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros eliminamos cualquier defecto o yo psicológico, vamos a rescatar algo muy bonito, algo muy valioso que está dentro de ella misma. Ejemplo, si elimino la ira, voy a rescatar esa dulzura, una forma de nuestra conciencia que nos permite tener completa claridad y total amor hacia nuestros semejantes. No vamos a ser intolerantes, no vamos a caer en constante peleas contra los demás, y de esta forma logramos esa virtud tan valiosa, la paz, la serenidad, entre otras. También lo vamos a hacer con otros defectos psicológicos. Asimismo, si nosotros eliminamos el defecto que le gusta mentir, ¿qué vamos a lograr? La honestidad. Esa forma dentro de nosotros que nos permite siempre ser el mismo. Con todos nuestros defectos va a pasar absolutamente lo mismo. Existe el defecto de la fornicación. Si lo eliminamos, vamos a lograr la castidad. Y de esta forma vamos a eliminar una gran parte de nuestra propia lujuria. Ya no vamos a estar identificados por las formas físicas, por las apariencias y por el bajo placer, sino ya vamos a estar identificados por la alegría del corazón, por experimentar lo real, por ver la realidad que está en la otra persona, o sea, el ser. Pero también vamos a despertar unos poderes, como cuáles. Vamos a gobernar nuestra naturaleza a través de todos los reinos de la naturaleza que hemos ido pasando en este proceso de evolución. Pero necesitamos conciencia para lograrlos dominar. Por eso es que aquí nosotros logramos esos poderes. Y facultades como cuáles. Tenemos la clarividencia, la polividencia, entre otras facultades, pero que están latentes dentro de nosotros y que no nos pertenecen porque no tenemos conciencia. Si una persona tuviera estas facultades con todo el ego cargado actualmente, ¿qué haría? Pues seguramente no haría nada útil con estas facultades que le pertenecen a la conciencia. Por eso todo esto lo vamos a lograr en el transcurso del despertar del alma mismo. O sea, de rescatar esta alma, esta liberación que vamos a lograr a través de la experimentación de este conocimiento que se llama conocimiento de sí mismo. Listo, amigos, ahora sí empecemos cómo es el proceso para fabricar nuestra alma. Lo primero que vamos a necesitar es un conocimiento objetivo, un conocimiento que cumpla con 3 factores, o sea, el nacimiento, la muerte y el sacrificio. Si logramos obtener ese conocimiento, que es el que aquí estamos viendo en esta temática, en este curso, pues seguramente van a comprobar y van a evidenciar que cumple con estos 3 requisitos. Pero si por otro lado lo encontramos en un libro, bienvenido, claro, porque cumple con esa forma de ser, con estos 3 factores que van a revolucionar completamente nuestra conciencia. Pero si encontramos que nos enseñan solamente la muerte psicológica, pero no nos hablan absolutamente nada de lo valioso que es la energía sexual y de cómo se puede transmutar para nosotros, crearnos a nosotros mismos, pues seguramente esa sabiduría le falta algo, entonces está incompleta. Por eso aquí decimos, lo primero es conseguir o obtener un conocimiento objetivo. Una vez que ya obtenemos este conocimiento objetivo, vamos a comenzar con el camino del práctico. Esto quiere decir que vamos a empezar a practicar, a equilibrar nuestros centros. Nuestros centros actualmente, lo sabemos, están desequilibrados porque no sabemos cuál es el comportamiento y no sabemos cómo utilizar sabiamente esa energía. O sea,
cómo son nuestras obras, cómo son nuestras palabras, cómo son nuestros pensamientos y cómo son nuestras emociones. Actualmente sabemos que todo esto está transgredido hacia el lado del ego. No pensamos adecuadamente, planeamos, insultamos, nos preocupamos, tampoco hablamos lo que es. Muchas veces nuestra habladuría tiene que ver con chismes, con juzgamientos, o sea que jamás estamos utilizando sabiamente nuestros centros y la energía que está en esos centros. Pero una vez que nosotros empezamos a practicar a través de la Trinidad, esta Trinidad nos va a simbolizar que todo lo que hagamos lo vamos a llevar en 3 simples preguntas. ¿Esto es verdadero? ¿Esto es útil? ¿Esto es justo? ¿Esto que estoy hablando es verdadero? ¿Realmente es justo decir toda esta cantidad de palabrerías? Si yo considero que no, le pertenece a un defecto. Y ahí es cuando vuelvo y otra vez me equilibro y llego a esto que se conoce como el equilibrio de los 4 rectos. El recto sentir, el recto pensar, el recto hablar y el recto obrar. Cuando obtenemos este equilibrio en nuestros centros, ya estamos preparados ¿para qué? Para conseguir una pareja. O si ya la tenemos, pues mucho mejor. Ya vamos, ¿ahora qué? A transmutar nuestra energía sexual, porque tenemos la materia prima. La materia prima es esa conciencia que se ha liberado en el proceso de la muerte psicológica, que vamos a subir a través de nuestra práctica de suprasexo, tomando la energía sexual con imaginación y concentración y llevándola hasta la glándula pineal. Cuando eso pasa, vamos a sentir que el fuego que está sobre la columna vertebral se prende y después de esto vamos a subirlo. Primero lo vamos a subir hasta nuestro centro sexual. Una vez que la energía llega hasta ahí, vamos a regenerar nuestro cuerpo físico y se va a convertir solar. Posteriormente vamos a hacer lo mismo con nuestro cuerpo vital. O sea, la energía asciende ahora ¿hasta dónde? Hasta el centro instintivo y en ese instante es cuando ya hemos regenerado nuestro cuerpo vital. Asimismo lo vamos a hacer con nuestros otros cuerpos. Pero en este caso ya no vamos a regenerarlos, vamos a crearlos. ¿Cuáles cuerpos vamos a crear? El cuerpo astral, el cuerpo mental y, por ende, el cuerpo causal, el cuerpo de la voluntad, no sin antes tomar una decisión. Porque es que aquí es donde viene la decisión. Es una pausa o es una prueba que le dan a uno para ver si efectivamente va a seguir ascendiendo espiritualmente. Y esta prueba tiene que ver con escoger un camino. ¿Este camino cuál es? ¿El camino directo o el camino del nirvana? El camino del nirvana simplemente es que logramos hasta aquí un avance, ya tenemos una conciencia de más del 60% de conciencia y tenemos unos poderes y unas facultades. Con esto podemos sentirnos felices y casi que autorrealizados, pero nos estaríamos engañando. Resulta que en esta prueba le dicen a uno, listo, llegas hasta aquí, el camino va hasta acá, o vas a seguir en la escala de la evolución. Quieres seguir rescatando toda la sabiduría que tienes, la conciencia que hay en el ego, porque es que falta eliminar lo más pesado que tenemos, las causas propias del ego. Se le llaman los yoes causa. No los conocemos. Actualmente vemos solamente la cara visible de la luna, nuestros defectos que podemos comprender, que nos salen a relucir diariamente. Pero si ya queremos eliminar todos esos defectos, necesitamos que nazca algo superior dentro de nosotros. Eso se le conoce como el nacimiento del espíritu. Una vez llegado aquí vamos a observar que hemos llegado a la primera montaña, que es la montaña del nacimiento. ¿En donde qué? En donde ya me creé a mí mismo, creé los 5 cuerpos existenciales del ser. Posteriormente es cuando ya podemos fusionarnos con nuestra alma divina, desposarla. O sea, el alma humana que ya creamos tiene la capacidad de unirse con el alma divina y esto se le conoce como la creación del espíritu, el inicio del espíritu. En otro lado le conoce como el Cristo mismo. Y aquí es cuando ya se da el inicio de la segunda montaña y de ahí obviamente hay que hacer otros trabajos interiores que vamos a ver en conferencias posteriores o en temáticas posteriores. Ahora vamos a ver unas preguntas que surgen en este mismo tema. El primero, ¿cuáles son? ¿Cómo se crea un cuerpo? Necesitamos ante todo equilibrar nuestros centros que están completamente locos, en completa entropía. Una vez que ya se equilibren, tenemos la materia prima ¿para qué? Para a través del sexo, del suprasexo, tomar toda esta energía sexual que está purificada,
que está completamente libre de efectos psicológicos y que la vamos a hacer ascender hasta nuestra glándula pineal para empezarnos a crear. De esta forma se crean los cuerpos. ¿Cuánto tiempo se crea un cuerpo? Aproximadamente 2 años y medio haciendo un trabajo constante, una continuidad en este propósito que queremos, que es el de despertar la conciencia. Pero hay personas que lo hacen en mucho menos tiempo. Todo depende del ánimo que nosotros queramos impregnar en este trabajo. ¿Cuáles son mis prioridades? Mi prioridad del día es despertar conciencia o es todo el tema material. O sea, hacerle venia al ego, desarrollar la personalidad a través del progreso intelectual, del progreso material, riquezas, poder, dinero, entre otras. Debemos tenerlo esto muy claro. ¿Cuánto tiempo se crea un alma? Sabemos que un alma tiene que ver con 5 cuerpos, o sea que aproximadamente 10 años. ¿Cómo sabemos que ya se inició el trabajo? El primer defecto que deberíamos comprender es el defecto de la fornicación. Si nosotros no comprendemos este defecto en todas sus magnitudes, pues nunca vamos a empezar un trabajo revolucionario dentro de nosotros, porque para nosotros empezar a subir energía sexual debemos ser castos. No podemos unirnos sexualmente con nuestra pareja y de un momento a otro caernos. O sea, llegar al orgasmo, llegar a la fornicación. No estaríamos haciendo absolutamente nada. Lo que hacemos en el día, muy bonito, o sea, hagamos de cuenta que estamos haciendo un jardín, lo estamos limpiando, le estamos quitando las malezas e inclusive lo estamos sembrando. Pero en la noche llegamos y lo pateamos. No estaríamos haciendo absolutamente nada. Todos los días empezaríamos de nuevo. ¿Se pueden crear cuerpos sin pareja? No. Aquí debemos tener claro que este trabajo sexual requiere una seriedad y requiere una purificación ante todo para ir a esa práctica, para no mancharla con el placer, porque de lo contrario ya se van a sentir otros agregados psicológicos que entran en la práctica, van a tomar posesión de la misma y por ende se va a fracasar en ese trabajo espiritual. Una vez que nosotros ya tenemos una pareja estable, porque debemos también aclarar que tiene que ser estable, que no podemos estar adulterando con una y con la otra, es cuando ya podemos crear nuestros cuerpos internos, o sea, nuestra propia alma. Sobra decir que la pareja debe ser de sexo opuesto, ya que para crearse necesitan 2 polaridades, polo positivo y polo negativo. Si no están estas 2 polaridades, no vamos a crear nada superior, porque acordemos que todo en la naturaleza tiene estas 2 emanaciones. Inclusive lo vemos hasta en lo más mínimo, o sea, en un átomo. Está el protón y el electrón, y con la tercera fuerza, que es el neutrón, van creando absolutamente todo lo que existe en toda la naturaleza. Aquí tenemos otras preguntas más. ¿Se puede crear el alma estando castrado? Pues cuando nos castramos estamos atentando con nuestra propia creación, con nuestra propia divinidad. ¿Por qué? ¿Por qué nos queremos castrar? Bueno, muchas veces es por karma. Si ya es por karma es gravísimo porque necesitaríamos esperar otra existencia para empezar. Pero si no es por karma y simplemente es porque fue por un capricho de querer estar con diferentes parejas, pues ahí también observamos que también ganamos karma y nunca vamos a despertar conciencia de esta forma. ¿En cuánto tiempo se hace la segunda montaña? Ya vimos el proceso de la segunda montaña, obviamente a grosso modo, pero se le dan 1000 años a una persona para que acabe y culmine esta segunda montaña. Obviamente lo puede hacer en mucho menor tiempo, pero todo depende del trabajo interior que haga esa persona, de ese ánimo, de esa voluntad, de esa mística que le pone a todo este trabajo interior. ¿Por qué 1000 que me buscan uno lo encuentra? Realmente muchas personas están encontrando el camino interior, el camino espiritual. Sin embargo, hay muchísima sabiduría y muchísima confusión. Algunos se encuentran, pero encuentran algo equivocado y lamentablemente nunca van a despertar su conciencia. Otros sencillamente por karma. No tienen la claridad o la lucidez para obtener un conocimiento objetivo o superior en esta existencia. Todo esto lo debemos confrontar y lo debemos comprender, que cuando nosotros obtenemos este conocimiento pues es muy valioso. Realmente no todo el mundo lo tiene y muchos otros lo tienen pero no practican, que es la siguiente pregunta. ¿Por qué en el que lo encuentran solo uno lo sigue? Esto tiene que ver que muchas personas que ya encontraron esta sabiduría universal y empiezan a practicar se van a dar cuenta que no es tan fácil, que no es como soplar y hacer botellas. Vamos a necesitar mucha voluntad, mucha disciplina y mucha perseverancia. Todos los días continuar, seguir, pero dentro de ese proceso muchos se quedan
y por ende dejan de practicar. Y cuando ya se deja de practicar, se vuelve uno creyente y se estanca. Ahí es cuando ya no se sigue, simplemente se llegó a un punto específico, pero se quedó atrapado ahí. Es como una entropía. Falta voluntad para seguir adelante. Vamos a ver ahora sí la última pregunta. ¿Por qué en el que lo sigue solamente uno lo logra? Porque existe la prueba que es la prueba de los dos caminos. Ya lo dijimos ahí, el camino de la espiral. O sea, el camino del nirvana y el camino directo. Muchos, casi que la mayoría, en un 99% eligen el camino espiral, el camino nirvana, un camino fácil, porque ya se sienten que se autorrealizaron, se sienten que ya tienen la suficiente conciencia, pero no se dan cuenta que falta más, que falta encarnar todavía al propio Cristo, al Cristo entre nosotros, esa fuerza electrónica, superior, solar, que realmente nos va a despertar el 100% de la conciencia, porque es la encargada de bajar a los mundos infiernos para eliminar el ego, todas sus causas, los yoes causas que nosotros tenemos aquí y ahora, que no conocemos. ¿Cuál es la causa que exista la lujuria? ¿Cuál es la causa que exista el orgullo? Entre otros defectos. Ese es el tema del día de hoy. Nos vemos en una próxima.